Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conversación necesaria aquí en Agencia Gótica Oficial. Y hoy tenemos un invitado de aquellos que a ustedes les encanta. Nos referimos a Alejandro Ayun y vamos a ver toda la numerología que se viene para este mes de abril. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta conversación necesaria. Si nos pueden decir si se escucha y se ve bien, por favor, para que nos lancemos con todo, esperando a nuestro queridísimo Alejandro Ayun. Jime, hola, ¿cómo estás? Pamela, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas. Bienvenidos todos a esta tertulia conversatoria. Saludos de grama, se ven perfectos. Muchas gracias, Pau Murán. Sí, Saludos. nosotros vamos a seguir esperando a Alejandro a que se conecte para partir ya con todo esto. Si quieren hacer algunas preguntas, déjenla porque ustedes saben que siempre los leemos. Y ahora, en caso de que no vea, estoy preparada para leerlos a todos. Exactamente. Y para todos los que nos están consultando sobre la lectura de la carta astral, les contamos que nos pueden escribir por interno porque ya estamos tomando horas para la próxima y la subsiguiente semana para que ustedes conozcan también un poco más de su mapa astral y entiendan un montón de cosas que son necesarias conocer y también tengan una mejor relación con otros. Así que felices de que estén aquí conectados. Vamos a ver si ya se conectó Alejandro para... Curacaví, saludos a Curacaví. Saludos, Curacaví. No hay audio, no hay audio, ¿estás seguro que no hay audio? ¿Se escucha y se ve bien? Por favor, que nos respondan. Veamos. Todavía no llega nuestro queridísimo amigo Alejandro Ayun, pero estamos haciendo la previa. Cuéntame eso de la carta astral. Bueno, la carta astral es el mapa de tu vida en sí, que nosotros lo sabemos descifrar. Vamos a ver si... Santiago Centro. Se escucha y se ve perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Congelados ricos. Hola, hola, saludos. Perfecto, muy bien. Sí, la carta astral es un mapa de nuestras vidas que en el momento exacto cuando nacemos nosotros se detiene y sacan una foto. Entonces hay una cantidad de planetas en distintas casas y con una distinta energía que nos hacen tener ciertos tipos de reacciones frente a alguna situación de miedo, donde nosotros alojamos las emociones. Ahí está conectado Ahora sí, vamos a partir nuestro... con todo esta... Estamos hablando de la carta astral, ahora el tema que nos convoca el día de hoy con nuestro querido Alejandro Ayun. Vamos a hablar sobre las energías y la numerología de abril. Bienvenido, Hola Alejandro. Alejandro, Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿cómo Bien, estás? aquí Estás luminoso. Como siempre, luminoso. bueno, bien, ahí como enfrentando este nuevo proceso, que en definitiva algo de eso habíamos hablado en otros tiempos, Claro. cuando se ve de que por lo general cada vez que nos acercamos al mes de mayo, todo el resumen de un año anterior, de lo que faltaba, porque algo definitivamente cerrar el ciclo, terminar una etapa, pero concentra mucho de lo que para que eso no pase más allá de lo que ya fue. Numerológicamente todos los años empiezan en noviembre del año anterior y terminan en mayo del año siguiente. Por lo tanto, en toda esa trayectoria de alrededor de 18 meses, lo que no se da en su momento como debe darse, o lo que no se maneja como se debe manejar, tarde o temprano eso da un efecto que se llama el latigazo, y es que mucho de lo que no se ha hecho como corresponde da precisamente eso, un latigazo para concluir el proceso. Es como un remanente para no dejar nada, todo saldado y nada que quede, digamos, ahí dando vuelta para posterior. Entonces, esto es parte del proceso que estamos viviendo hoy día. O sea, que esto empezó en noviembre del 2019, la etapa debería concluir de lo que mayo así lo defina, y de ahí ya hasta septiembre vivir el proceso de lo que se llama convalescencia, es decir, de lo que ya ocurre cuando después de haber vivido como un proceso muy intenso, muy extremo, uno se tiene que habilitar o rehabilitar para emprender el nuevo proceso.
Wow, todo lo que dices es muy cierto porque pasó que, claro, cuando venían las vacaciones, ya dejémoslos salir un rato para que se entretengan y después los vamos a tener que encerrar igual. Y pasó lo mismo que pasó el año pasado cuando llegó el virus a Chile, que fue en marzo, y pasó exactamente lo mismo. Veníamos de unas vacaciones súper ricas y después a encerrarse de nuevo. Es que necesitaban más tipos de cepa, entonces querían que la Claro. gente viajara para que hubiera una variedad, ¿no? ¿Te imaginas tú, Alejandro, una cepa chilena? Sería muy Eh, pilla. lo que pasa es que es muy complejo que acá se genere algo así, porque la configuración energética del país no lo permite. Aquí más bien, de aquí puede salir mucho que pueda ayudar a sanar con el tiempo esta y otras situaciones más. Chile energéticamente es un receptáculo como para poder crear aquello que pueda combatir o pueda ayudar o pueda prevenir o pueda de alguna manera servir como antídoto para que la situación sea mejor resuelta. Entonces es muy difícil que de aquí nazca algo así, porque más bien Chile es el laboratorio donde se puedan elaborar situaciones que vayan en pos de resolver la dificultad. Entonces es más complejo que aquí sirva como para eso por la configuración energética que tiene el país como tal. Eso sería como algo muy demasiado desafiante que eso pasara. Entonces, obviamente Sí, que tenemos otra posición energéticamente, es un país más para sanar, para sanear situaciones, que para poder crear instancias que puedan generar situaciones complejas. sí. Y hablando de complejo, la economía en nuestro país actualmente está muy complicada, sobre todo ahora que ya nos volvieron a encerrar a todos y ahora con las nuevas medidas que se informaron hoy día va a estar mucho más complejo para la gente que tiene que salir día a día a buscar el sustento económico o incluso muchos, estábamos viendo ahora incluso pequeñas botillerías tenían que cerrarse y no cierran la venta de alcohol en los supermercados. Entonces, como un poco ilógico atacar a los más pequeños y dejando a los más grandes igual, es un poco injusto, encuentro yo. Y mucha gente está preguntando eso sobre el tema de la economía, si se va a activar, y muchos nos recordamos también de lo que tú dijiste, si aprendimos a vivir con 100, aprendamos a guardar 50, si vamos a empezar a tener 150, aprendamos a vivir con lo más simple, lo más sencillo. Es que estamos en una etapa primero de aclarar muy bien de que hay que sacar este mito de que Chile es un país que económicamente no está bien, porque eso es mentira. Chile, en lo que es la parte sur, es uno de los países que económicamente tiene un tremendo soporte. Es el segundo país en el mundo, ni siquiera en la región, sino que en el mundo, con posibilidades extraordinarias de endeudamiento, pero extraordinarias. O sea, ningún país se puede dar el lujo que tiene Chile para poderse endeudar por el respaldo que eso implica, por la confianza que eso genera, por el soporte que eso provoca. Entonces, en realidad, aquí no hay un tema, aquí no hay un problema económico, hay un problema de distribución, manejo y de lo que es la manera en cómo el recurso económico se maneja de alguna manera. Entonces hay que sacar esa cosa de que nosotros somos un país que tiene, yo creo que no tiene ni siquiera complejidades económicas, no tiene problemas económicos. Lo único que tiene es una muy mala distribución, muy mal manejo, una muy mala planificación en cuanto a lo que es el cómo hacer llegar los recursos donde corresponden. Entonces, eso de estar diciendo que estos son momentos económicos difíciles, yo diría que no son los momentos económicos los difíciles, son cómo se le enfrentan lo que los hace difícil, cómo se lleva a cabo un plan que permita que esto llegue como tiene que llegar. O sea, en todas partes se ha escuchado de que las posibilidades de que Chile, sin endeudarse todavía, pueda echar mano de lo que tiene para vivir este proceso. Sí, es un país que incluso de manera pero extremadamente difícil podría llegar a tener un problema
de abastecimiento. Eso es muy complejo que en este país pueda ocurrir. O sea, no tendría que ser una situación de punta a punta, de extremo a extremo y de mar a cordillera, que tuviese una catástrofe terrible para que nosotros tuviésemos un problema de estar no abastecido como corresponde. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos manejos de información erráticas que hay, porque vuelvo a insistir, Chile es un país muy productivo, es un país que tiene un soporte económico, financiero bastante favorable. Si el problema está en eso, el problema no es lo económico, sino que cómo se enfrenta aquello que se tiene que manejar y se tiene que distribuir y se tiene que de alguna manera fortalecer de modo adecuado. Y no es más que eso, ahora mismo esto de la pandemia. Si hubiésemos tenido un control de esto desde diciembre a la fecha, o desde la mitad de diciembre hasta la mitad de marzo, como yo lo había anticipado hace mucho tiempo atrás, esto no hubiese sido lo que es. Pero aquí se ha actuado con eficiencia, pero con no eficacia. Y el problema es la eficacia. Aquí no se ha sido eficaz para enfrentar el proceso. Hay mucha situación eficiente, pero lamentablemente el resultado no ha sido más óptimo por lo mismo. Entonces, estamos viviendo incluso más, fíjate, no hay que olvidar de que estamos en el año 2021. El número 21, dentro de muchas cosas que encierra, fíjate que habla de la adolescencia, habla del periodo en que los adolescentes van a estar expuestos a muchas situaciones complejas y difíciles, desde la niñez hasta la adolescencia. Y en definitiva, lo que más requiere en este periodo resguardo, lo que más requiere cautela, lo que más requiere protección, lo que más va a requerir en esta etapa, ya el sigilo de cómo enfrentar este proceso, no solamente por la pandemia, sino que por muchas cosas más, está precisamente en ese grupo etario. Entre los niños y adolescentes es donde se van a provocar un sinnúmero de hechos a nivel mundial que precisamente van a generar bastante conmoción. Y la vida ha dado señales de eso en algunos ámbitos. Entonces hay que tener cuidado con relajarse, sobre todo en ese ámbito, con confiarse, sobre todo en ese ámbito, porque en la confianza está el peligro, y este periodo exige ser bastante cauteloso en ese sentido. Como más riguroso. Y me voy a apoyar de lo que dijiste, que claro, Chile es un país súper rico, pero también es un país que suele pagar lo que debe. Porque pasó, y te voy a dar el mejor ejemplo, que pasó con los del primer 10%. La gente que hizo con el primer 10% pagó sus deudas, porque el chileno así tiende a cumplir con lo que debe. Y Chile es un país que es inmensamente rico, pero como decían por ahí, la riqueza está mal administrada. Sí, pues efectivamente. Aprovechamos de saludar a toda la gente que se está incorporando a esta conversación necesaria hoy con nuestro querido amigo Alejandro Ayun, que nos está acompañando. Hay gente de todas las regiones, Alejandro, de todas partes de Argentina, de Puerto Rico, de Colombia, Arica, Punta Arenas, Providencia, Vitacura, Machalí. Nos están saludando de todas partes y muchos también quieren saber sobre el 10%, el tercer 10%. ¿Qué posibilidades hay de que se haga efectivo? Yo creo que sí, aunque siempre, de hecho lo había visualizado por ahí por mediados de enero, donde en algunos ámbitos había dicho de que la probabilidad de que eso se diera iba a ser bajo ciertas observaciones o bajo ciertas limitaciones o bajo ciertas situaciones que de alguna manera focalizaran el recurso de manera mucho más efectiva o de un modo mucho más efectivo o de una manera mejor, digamos, mejor focalizada, con una orientación mucho más práctica. Entonces igual dije que sí se podía dar, pero condicionado a ciertas cosas que permitan que se optimice mejor el recurso o que se optimice mejor el proceso. Incluso me acuerdo que había dicho de que es probable que esto tenga que ser parte de otras situaciones de las cuales poder echar mano sea también más factible o más posible. Entonces, yo creo que de aquí a mitad de ahora de abril, eso ya va a estar resuelto junto con otras situaciones, porque al menos veo que puede ser que existan tres posibilidades
junto con, aparte del 10%, otras dos más que puedan activar un soporte económico bastante favorable. Pero vuelvo a insistir, aquí el tema no pasa, si el tema que hay que entender es que esto no pasa por cómo económicamente se resuelva algo, sino que cómo se enfrente ese algo con un criterio bastante resuelto y definido, porque de lo contrario no va a servir de mucho. O sea, estamos en una etapa mundial en donde las economías se van a empezar. Oh, perdimos el audio de Alejandro. Alejandro, perdimos tu audio. Alejandro, ¿nos escuchas? Déjame revisar. Para no seguir Ay, sí. dando, digamos, señales equívocas o señales erráticas. Yo creo que uno en la vida tiene que reflexionar y pensar cómo logro optimizar. Y para optimizar nunca hay que olvidar que siempre menos es más. Y esa es la manera de optimizar un futuro más favorable. O sea, entre menos me desbando, entre menos gasto, entre menos de alguna manera me endeudo, mucho más. Otra vez se fue el sonido. Mm, Alejandro, es que no nos escucha. es verdad que no nos escucha. Vamos a tratar de arreglar el problema con Alejandro. Alejandro, Queremos que vuelva y le comentamos para que repitamos sí, la información. sí, Quizá lo están llamando. estaba súper interesante. Sí, probablemente lo estén llamando. Sí, sabemos que no se escucha. Ahora vamos a esperar Sí, para que nos podamos volver estamos. con el audio y todo, porque quizá le está entrando una llamada a Alejandro. Ustedes saben, esto es internet, pueden ocurrir cosas. Estamos con eso. ¿No me escuchas, Alejandro? Perfectamente. Ahora sí. La Nosotros gente estaba preocupada porque no se escuchaba y nosotros también, ¿no? Y nosotros, Alejandro, y no me cabe. Así que te pedimos, por favor, si se puede repetir la última parte, porque pensamos que quizás te había entrado una llamada y justo se cortó. Aparte que la señal está un poquito confusa para muchos. Quizás era lo más importante que tenías que aprender y no lo escuchamos. Típico La solución al problema es... del momento en que te dicen, y la clave es... y ¡pah! El tesoro está escondido. Se murió. Y ahí se muere. Y ahí quedaron todos con... ¡y! Sí. Bueno, lo que estaba diciendo de que el tema en sí del 10% en este proceso, y lo quiero precisamente engarzar con lo que implica este mes. Es un proceso para poder ver de qué manera esto hace que la distribución de eso sirva en cierta parte para poder generar la posibilidad de cultivar algo que en el tiempo sea más productivo. Esa es la finalidad de lo que esto puede ser y tiene que ser, porque vuelvo a insistir, si ya con el primer 10% se pagaron algunas deudas o se regularon ciertas cosas o se lograron normar ciertas situaciones, con el segundo ya obviamente que quedó mucho más resuelto el proceso y se depende que este tercer retiro sea para poder enfrentar el momento que se está viviendo, pero también sirva para proyectar eso a futuro. ¿Y por qué lo quiero engarzar con este mes importante? Porque no hay que olvidar que, como dije antes, estamos en el año 2021, que sumando el 21 al 2 de lo que es el 2021, suma 23. Y el número 23 es la experiencia del pasado que en razón del presente permite mejorar un futuro. Por lo tanto, hay que tener consideración con lo que el pasado ha sido en estos últimos 30 años. Y mucho de lo que allí se ha aprendido a vivir, se ha aprendido a enfrentar, se ha aprendido a proyectar, se ha aprendido a construir, va a servir de mucho en esta etapa de lo que ha sido este último periodo de 30 años. Y por lo tanto también el número 23 dice que todo eso debe ser en pos y en función y en proyección de que el corazón encuentre la satisfacción de un estado más pleno, de un estado mucho más satisfactorio,
de cómo el sentido espiritual que le ponemos a lo que hacemos, la fe que ponemos en lo que vivimos, el sentimiento que ponemos en lo que proyectamos, es lo que le va a dar un mejor soporte a toda esta situación, ¿ya? Y por eso, al sumar ese 23 con el mes de abril, ¿ya? Que es el número 4 en lo que es la correlación numerológica de los meses, obviamente que eso suma 27. Como 27 está por sobre 25, la numerología que yo hago es del 1 al 25, por lo tanto, ambos números se tienen que sumar y da 9. Y aunque ustedes no lo crean, el número 9 es reclutamiento, es aislamiento, es congelamiento y es la necesidad urgente de replegarse, de tomar distancia. Dice que entre más distante yo esté, entre más alejado yo esté, entre más recluido esté, entre más lejos esté, todo lo que pase mientras yo esté lejos no me va a tocar, no me va a dañar, no me va a lastimar, no me va a herir. Eso dice el número 9. Y este mes es el número 9, numerológicamente. ¿Qué implica? Claro. Esto es como subir a lo más alto, porque entre más alto estoy, todo lo que corra por la superficie se lo va a llevar, y mientras yo esté lejos de eso, no me va a dañar, no me va a complicar. Entonces, por eso se instala este mes como cerrarse de todo, ¿ya? Y te juro que cuando yo dije, bueno, pero es normal que cierren el aeropuerto, es normal que pongan restricciones, es normal que esto pase, porque el número 9 es eso: congelar, pausar, detener, restringir, apartar, alejar, recluir todo, guardarlo todo, porque no hay nada propicio para que salga lo que al salir sea productivo. ¿Por qué? Porque el mes de mayo va a ser el número 10. Y cuando el número 10 está situado en un mes, dice que en cualquier minuto algo inesperado puede favorecer, siempre y cuando lo recluido haya cumplido con lo que debe ser. Porque esto puede dar giro hacia algo muy positivo o hacia algo muy negativo. Mira. Entonces, ¿de qué va a depender que lo positivo se dé y que de la noche a la mañana, no sé si se presente una solución, de la noche a la mañana todo esto pase, de un rato para otro esto se termine, de manera sorpresiva algo aparezca y ponga fin a esto porque apareció un nuevo antídoto? Algo va a ocurrir en mayo que de manera insospechada, que nadie se le ha ocurrido, que nadie se ha imaginado, que no hay de a dónde se le pueda a alguien ni siquiera, digamos, ocurrir en pensar, puede ser que salve todo esto o que revierta todo esto, como también, si la reclusión no es como debe ser, obviamente que le puede dar el giro al lado contrario. Mira, entonces teníamos que encerrarnos. Ojalá que en mayo aparezca Superman para que nos ayude. Puede aparecer. Bueno, te lo explico porque en junio le toca el número 11 y la naturaleza propia del avance hacia algo mejor, cuando el número 11 está situado en un mes, dice que nada pasa hacia allá sin que esté todo acreditado para hacerlo, sin que todo esté regulado, normado para que así lo haga. Por lo tanto, noviembre va a decir ya, certifiquemos de que todo está resuelto, certifiquemos y acreditemos que todo está bien, porque si no, esto no pasa hacia algo mejor, se va a seguir quedando estancado en lo que ya es. Entonces, por eso está esta secuencia de aquí para allá, ¿ya? Esta secuencia donde el número 9 dice, mira, quédate quieto, no te muevas, congela el proceso, detén el momento, pausa la situación, distancia el proceso, aleja la situación, resguárdate, protégete y desde ahí espera a que en cualquier minuto el descongelamiento haga que fluya como corresponde lo que debe ser. Por lo tanto, este es un tiempo de espera, de preparación, de meditación, de reflexión, que es necesario. Un momento de incubar algo favorable, es un tiempo de generar y de gestar algo propicio, que de la noche a la mañana la vida va a definir hacia dónde esto se va a encauzar, en razón de lo que nosotros hagamos hoy día. Todo lo que ocurre en mayo va a ser algo inesperado, sorpresivo, insólito, inaudito, algo que jamás nunca nadie pensó, que algo iba a dar un giro tan repentino, pero que va a ser, vuelvo a insistir, ¿de qué depende que eso sea favorable? Va a depender de cómo sabiamente hoy día yo
tomo esta distancia para ver todo con mayor claridad, con mayor objetividad, con mejor precisión. Entonces tengo que saber observar este proceso con cierta calma, con un estado de ser más parsimonioso, de ser más reflexivo, ¿ya? Así que es re interesante este minuto, fíjate, porque vuelvo a insistir, se sigue sosteniendo la base de este proceso que está en virtud de qué. Y me acuerdo que la primera vez que nos vimos yo se los dije a ustedes. Esto, por un lado, es una tremenda oportunidad que hay que saberla aprovechar, que hay que saberla ver, es un tremendo aprendizaje que hay que saberlo entender y es una tremenda bendición que hay que saberla aprovechar al máximo. Y que está sostenido también por el cómo se maneja ante esto, tanto la ansiedad que esto genera como la angustia que esto provoca, porque son los dos factores que hay que saber de alguna manera manejar y que es parte del proceso nomás. No es raro que esto te provoque angustia por lo que pueda pasar, no es raro que esto te provoque ansiedad por la incertidumbre que esto genera. Es parte del proceso. Hay situaciones que de repente no, por no saber entender de que es parte del proceso, que ciertas cosas tienen que suceder, y actuamos en virtud de eso, ahí es donde está el error. Ahí es donde se produce la dificultad. Ahí es donde se produce el desvío, ahí es donde se produce el desgaste, ahí es donde se produce precisamente esto de cometer los errores, de no actuar en razón de lo que se precisa. Se sabe qué hacer, pero el cómo hacerlo es el gran tema en todo este tiempo, y yo lo he venido repitiendo desde abril del año pasado, que el problema va a estar y ha estado siempre en ese. Se dice qué hacer, pero cómo hacerlo es el gran vacío, ¿ya? Porque ahí es donde estaba la falencia, y ahí está la diferencia entre la eficiencia y la eficacia, ¿ya? Porque precisamente es lo que la vida quiere que hoy día aprendamos, a ser más eficaces que eficientes. Sí, efectivamente. Exacto. Y hay mucha gente que estaba comentando, ¿cómo controlo la ansiedad? ¿Qué puedo hacer con la angustia? Mira, a veces es mejor estar un rato tranquilo, quieto, y como muy bien tú dices, observando todo. Nosotros con Carlos vivimos en la punta del cerro, así que estamos súper bien por una parte, pero hay que aprovechar el tiempo. Cecilia, adelante de ahí, nos comentaba que es tiempo de reconectarnos con nosotros mismos. Quizás también es un buen periodo para hacer un trabajo interno, ver realmente lo que queremos, cuestionarnos si estamos felices haciendo lo que hacemos o cómo podemos reinventarnos, y también, como tú decías antes, con este tercer 10% quizás crear algo nuevo que a futuro también me dé frutos, porque no vamos a salir corriendo a comprar una tele con más pulgadas para ver más grande tele y quedarnos sentados frente a las noticias que al final nos dan puro miedo, nos aterrorizan. El nivel de angustia también aumenta al ver todos los días portonazos, asaltos, la delincuencia está cada día más terrible, más gente está muriendo. Es como llenarse de mala energía en vez de estar viendo eso, conectarse con uno, hacer un trabajo interno y poder avanzar un poco más. Creen, crisis, crecer, aprovechemos esa creatividad. Sobre todo también, no sé si concuerdas conmigo, Alejandro, ahora aprovechando que estamos con la energía de Aries. Hace poco vivimos la luna llena en Libra, que también nos invita a equilibrar y a armonizarnos con nosotros mismos, con lo que nos gusta, con lo que realmente queremos. Estamos en una etapa también de mucha sensibilidad, que hay que aprovecharla para canalizarla, y vuelvo a insistir, aprovechar también de entender de que este proceso es el proceso normal y natural de una preparación hacia algo mucho más favorable, y que cuando lo favorable se tiene que dar, no puede sino primero encontrar un terreno apto para poder sostenerse, proyectarse y sustentarse como corresponde. Y por eso pasar por este periodo, que es súper desafiante, que es un periodo bastante complejo, que es un periodo bastante difícil, pero vuelvo a insistir, no más allá de cómo se le enfrente, no más allá de cómo se le entienda, nunca más allá de cómo se le viva. Entonces aquí también es como que la vida dice, mire, usted pudo estar mejor. Y uno dice, pero ¿cómo si hoy día? Sí, lo que pasa es que cuando usted tuvo la posibilidad de haber invertido distinto, cuando usted tuvo la opción de haber hecho algo diferente, cuando usted tuvo, ¿se acuerda que tuvo la posibilidad? Ah, sí,
Lo que pasa es que en ese tiempo, bueno, pero entonces hoy día suma el costo, pues. O sea, también hay que entender de que hay situaciones, porque vuelvo a insistir, el número 23 es la recurrencia del pasado en virtud de un presente que pretende mejorar el futuro. Y por lo tanto el pasado, el que hoy día nos está precisamente pasando la cuenta de que en algún momento, si tuvimos la posibilidad de mejorar ciertas condiciones, si tuvimos la oportunidad de hacer ciertos cambios, si tuvimos la oportunidad de haber replanteado ciertas cosas, de haber puesto ciertos límites, de no haber generado, digamos, situaciones un poco descontroladas, obviamente que hoy día estaría todo mejor. No lo está porque cuando era el minuto no se hizo lo que corresponde. Entonces, hagámoslo ahora. O sea, por un lado asumamos de que hay ciertas consecuencias que hay que enfrentar o hay ciertas secuelas que hay que asumir, ya entonces, y que eso nos enseñe para poder cerrar el ciclo y no seguir cometiendo los mismos errores, porque a la larga aquí va a pasar por eso. Mira, fíjate que el otro día veía en una cuestión de estadística de que el tema de la delincuencia en Chile, ya, en razón de lo que es, a ver, de lo que estadísticamente representa una situación, no es un país donde sea tan incidente el tema. Lo que pasa es que hace que las comunicaciones que se dan, obviamente lo vean como tal, pero en la realidad es un tema a ver, no como descontrolado, no algo que hoy día, como en otros países donde sí hay situaciones que son tremendamente complejas, aquí es como que todo esto es parte de lo que hay que saber empezar a normar para crear una instancia de mejor manejo de la situación nomás. Entonces, de alguna manera, cuidado con eso de cómo se entiende el proceso, de cómo se ven las situaciones hoy día. Hay que saber ser más crítico, más analítico, hay que saber hoy día ampliar el rango de la información. No todo es Chile, también existe mucho más allá que nos puede ayudar a dar una visión distinta del país o de nuestra forma de vivir o de pensar o de sentir, y eso también te cambia la proyección y la expectativa que quieres tener de un proceso mucho más favorable. Entonces, vuelvo a insistir, aquí no hay que cerrarse ni encerrarse en creer que todo está mal, que todo... No, aquí hay situaciones que no se han manejado de buena forma, aquí hay situaciones que no se han logrado proyectar de buena manera, aquí es evidente de que no hay una buena distribución de la riqueza, eso no es algo nuevo, no es un discurso tampoco extraño, eso ha sido desde mucho tiempo así, pero sigue siendo lo mismo. Fíjate que no porque así se dé, sino que porque así se permite. Entonces hay que entender también de que es tanto así, de que hoy día todo el mundo tiene puesta la esperanza en la Constitución, donde la Constitución no es sino una carta magna de regulación de derechos, deberes y obligaciones, desde donde debe emanar aquello que permita que las situaciones se regulen de mejor manera. Entonces, cuidado también con creer que la Constitución va a resolver todo, que la Constitución va... No. De hecho, lo hablamos en algún momento, Alejandro, porque había tanta gente que necesitaba creer en algo y se aferró a que yo apruebo, y todo era como casi una moda, que yo apruebo, Sí, pensando que al otro día de que aprobaran iba a ser todo distinto. Y nosotros lo hablamos, no hay que aferrarse a nada, porque finalmente el cambio de constitución van a pasar años para que recién empiece a establecerse. Exactamente, y no hay que olvidar que en el año, en el año 1925 es precisamente cuando se inicia un proceso bastante favorable aquí en Chile. Por lo tanto, yo esperaría hasta el 2025 para poder entonces recién empezar a ver algo que hoy día incipientemente se está trabajando. O sea, bien. Me gusta mucho y soy parte, y yo también incentivé a esto de aprobar esta posibilidad, de aprobar este proceso, de que era necesario hacerlo. Pero vuelvo a insistir, hay que tener el conocimiento de para qué es la Constitución, porque si no se sabe bien, obviamente que no se va a poder generar una buena proyección. Y creo que es la base esencial para la proyección de un mejor país, porque da las directrices y da los vértices para poder proyectar todo esto hacia algo mejor. Pero no es la solución para que así sea. La solución la van a ir dando
todas las leyes que se vayan generando a partir de lo que la Constitución disponga, porque así se ve. Esa es la base de todo, ese es la consistencia y lo medular de todo. Pero de ahí empieza a surgir todo lo demás que lo hace posible, y ahí ya no se va a poder amarrar mucha cosa, no se va a poder condicionar tanta cosa como ahora, que precisamente pasa por eso. No hay que olvidar que la Constitución de ahora, ¿cuántas páginas tiene? Es un libro súper chiquitito, pero puta que no ha cagado. Y por todas partes. Oye, Y eso es lo otro, que si usted va a votar, vote con conciencia e información, y por favor no elija los mismos que nos han gobernado todo este tiempo para que escriban una constitución que puede ser inclusive similar a la que está ahora, porque eso... Fíjate que hoy día ha sido una reflexión que de repente uno visualiza ciertas cosas. Yo me acuerdo cuando hablamos de este periodo electoral, en alguna parte por ahí está, yo dije, ¿sabéis qué? Esto habla de que va a tomar rumbo para algún lado, esto va a tomar camino, como que yo veo que esto se va a mover para alguna parte, como que esto, dije yo, se va a tratar de, como para que esto no naufrague, porque esto podría naufragar si no se conduce por aguas que sean verdaderamente transparentes. Entonces a mí me parece, le decía yo, que algo se va a mover para otro momento, para otro tiempo, algo se va a movilizar a raíz de cuándo va a ser esto, por la fecha que me habían dado de cuándo iban a ser las elecciones. Entonces me acuerdo que en un capítulo yo dije, no, esto va a tener un movimiento, esto va a generar un movimiento, esto se va a desplazar a algo, esto se va a movilizar, o tal vez sea el punto de partida para ir y no naufragar, y que hay que saber conducir, dije yo, para no naufragar en aguas turbias. Y fíjate que ayer cuando pensaba dije, claro que se movió. Sí, se movió para mayo, es verdad. Y puede que lo cambien de nuevo, porque no está muy segura la fecha. no, y recordemos que en mayo se puede pasar algo que nunca pensamos. Como dijiste tú recién. No, yo creo que las cosas hay que pronosticarlas desde septiembre para adelante. Sí o sí. E incluso más, yo cuando me preguntaron de las clases, yo dije, no hagan nada antes de mayo, no decidan el tema de las clases antes de mayo, entre más cerca de mayo mejor, y si es en mayo mejor todavía. Y lo dije en octubre el año pasado cuando me dijeron, oye, ¿van a volver a clase? Yo dije, mira, yo esperaría a mayo. En mayo yo tomo todas las decisiones respecto a las clases. Cualquier decisión que se tome antes no va a llegar a ninguna parte. No, y más encima, esto es lo más chistoso de todo, que más encima, el más entusiasmado de todo es el ministro de Educación. Y cuando empezaron a tener contagiados los del colegio, el ministro de Educación desapareció. No, es súper mal hecho, porque ¿cómo lo vacunan primero a los profesores? Sí, pues. Sí, es como lógico. Vienes de vacaciones, ahí directo, y entras al colegio y cero vacuna, nada. Súper piola. Sí, pero la gente finalmente no escucha. Muchos, Alejandro, que se están conectando de todas partes del mundo, ya no puedo decir solo de Chile. Cariños a todos, gracias por estar aquí compartiendo. Preguntan si es un buen periodo para crear un emprendimiento o preocuparnos de hacer algo nuevo que a nosotros nos guste y nos nutra. Fíjate que en todo el orbe la energía está en un proceso de espera y de preparación. Esperar a que las condiciones se empiecen a generar a partir de lo que ya de septiembre para adelante se van a empezar a establecer como corresponde, y por lo tanto, en esa espera de que así sea, la preparación para que cuando llegue el minuto tengamos todo para poder empezar el emprendimiento. Todo este periodo de aquí a septiembre es de espera y de preparación. O sea, yo espero, pero preparando el minuto con las condiciones que el minuto me va a pedir para que el emprendimiento sea bastante favorable. Fíjate que aquí en Chile yo creo que va a aumentar muchísimo esto del emprendimiento y la innovación de una serie de situaciones que no están hoy día incluso del todo consideradas. Yo creo que fácilmente se va a quintuplicar la cantidad de emprendimientos que van a empezar a generarse de manera bastante favorable, y eso nos va a generar también lo que dije delante, una economía que se va a movilizar de manera diferente, de manera productiva y de manera más directa en la medida en que tengamos
la noción de aprovechar el espacio que la vida nos dé para poder proyectar algo de esa magnitud. Porque, vuelvo a insistir, la economía de Chile, mira, así como está, antes de mayo del próximo año, se va a lograr recomponer gran parte del proceso. No, esto no es tan así como cuando dicen, no, es que estamos en un momento en que probablemente estemos en peligro de... No. Eso es imposible que se pueda dar como se ve. No, eso no es más... Yo creo que eso también lo hacen, Alejandro, para asustar a la gente y todo esté como más mesurado, porque igual para que andamos con cosas, pues es una forma también de controlar a las masas, es decir, estás a punto de perderlo todo, no. Entonces también uno se asusta y entre el miedo y la sensación de angustia queda paralizado y no se mueve. Como muy bien tú dices, a todos los que quieran emprender, a crear algo nuevo, que quieran independizarse, como dice Alejandro, aprovechen este tiempo de aquí a septiembre para hacer un estudio de mercado. A ver, ¿a qué me quiero dedicar yo? ¿Cuáles son las necesidades de la gente? ¿Cómo lo puedo resolver yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace feliz? Porque así también podemos construir una mejor sociedad donde estemos todos más felices y seamos los encargados de nuestro propio negocio o nuestra propia independencia. Mira, es tan irónico este proceso de la economía que si tú, es una dinámica bastante interesante, si tú en cualquier parte del mundo, le quitas al más millonario todo lo que tiene, ¿ya? Y lo distribuyes entre la gente, él antes de un mes y medio lo vuelve a tener. Sí o sí lo vuelve a tener. ¿Por qué? Porque a quien tú le repartas lo que le quitaste al más millonario, ¿dónde va a ir a comprar? Sí. ¿Dónde va a ir a dejar la plata? ¿Ya? Al negocio del que le quitaste la plata, al banco de él, a todos los de él. Entonces, la plata se le va a devolver de la nada. O sea, a la larga, vuelvo a insistir, aquí hay que tener la inteligencia, la creatividad y el ingenio de cómo yo, desde lo que puedo hoy día, innovar, crear, motivar, incentivar, hacer algo bastante productivo. Y yo fíjate que siento que aquí en Chile hay muchísimo talento para eso, muchísimo. Lo que pasa es que hay que tener la motivación y el incentivo para hacerlo. Entonces, y sobre todo, vuelvo a insistir, como yo siempre digo, todos los países que tuvieron cultura terminaron en la ruina. Todos los países que tuvieron cultura, las grandes culturas desaparecieron, la mayoría por completo. Sin embargo, sí, países como Chile, que tienen idiosincrasia, ya más que cultura, logró resistir 300 años una guerra, y no había nada más que eso, ¿cachai? El ímpetu de querer lograr enfrentar un proceso con la gallardía y el valor y la valentía que se tiene. O sea, si fuimos capaces de enfrentar un periodo de 300 años y no dejarnos vencer ante eso, o sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar una semana o 3 meses? ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha perdido en el camino? ¿Qué se ha extraviado en este proceso? Vuelvo a insistir en lo mismo, que aquí el problema no es lo que está pasando, sino cómo lo enfrento. ¿Y cómo lo estoy enfrentando? Cometiendo el error de no entender de que así como cuando he tenido y no he sabido distribuir, no he sabido proyectar, no he sabido invertir, no he sabido sostener, no he sabido sustentar, eso me está pasando la cuenta hoy día. Entonces, el tema va por ahí también. Sí. Mira, aquí dice una persona, ¿cómo hay gente tan inteligente y en el gobierno no hay nadie? No, por favor, no. Hay gente muy inteligente, pero se ven opacados por otros. Sí, eso es. Sí, hay que aprovechar toda la creatividad para poder potenciar, y también un súper buen consejo, no nos preocupemos tanto de lo que viene y tratemos de ocuparnos del día a día, porque el siempre estar pensando en el futuro nos angustia cada día más. ¿Cómo vamos a saber qué vamos a estar haciendo mañana si todavía no tenemos resuelto lo que estamos haciendo hoy? Hoy tenemos que vivir el ahora y el aquí, y de aquí empezar a hacer cambios. Porque hay mucha gente que todavía no hace clic y sigue vibrando fácil, bajo, y sigue lamentándose, quejándose, reclamando, pero al final, ¿qué hacen por ellos mismos? Se quedan estancados y empiezan a generar una ola de odio como entre toda la gente, y de angustia y alarma. Mejor ocupémonos de conectarnos, de ver qué realmente queremos y empezar a trabajar en nosotros. Y finalmente igual todo este periodo
es una fortuna que podamos hacerlo y detenernos, observarnos y mejor entendernos, po. ¿Hace cuántos años vivíamos? Siempre decíamos, hoy cuando tenga tiempo voy a estudiar esto, cuando tenga tiempo voy a crear mi emprendimiento, cuando tenga tiempo voy a aprender sobre esto. Y ahora que nos están dando el tiempo, hay que aprovecharlo. Y ahora que todos están súper, o sea, cuando llegó la pandemia y todos empezaron, oh, pero ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo se va a restablecer todo? Y todos estaban viviendo normalmente, dormían bien, descansaban bien, compartían con su familia. No, nadie hacía eso. Yo siempre, cuando han dicho eso, yo a modo obviamente de ironía, siempre digo lo mismo. Cuando me dicen, no es que en algún momento esto va a estar normal. Yo digo, mira, lo único normal que yo conozco en este país es la quinta. La quinta normal. Es lo único normal que hay en este país. No hay otra cosa fuera de eso que sea normal. La quinta normal es lo único normal que existe. Lo demás, bueno, mejor ni pensarlo. Pero vuelvo a insistir, estamos en una etapa energéticamente de transformación, de mutación. Estamos en un momento de foguear, de fraguar y de templar muchas cosas para poder desde ahí construir situaciones, fíjate que bastante favorables. Fíjate que de no ser por esto, yo creo que hay muchas situaciones que no lograríamos ver o no lograríamos proyectar o no lograríamos de alguna manera aprender o desarrollar. O sea, a la larga, esto que aparentemente es tan negativo o es tan complejo o es tan difícil, puede ser que sí, sí, pero no más allá de lo que no nos motive precisamente a crear instancias tan interesantes como, por ejemplo, no sé, hay gente que ha hecho jazz comunes, que nunca pensó que iba a participar o que le iba a hacer, y que gracias a eso han aprendido a optimizar los recursos, le han dado la oportunidad que mucha gente pueda solidarizar con eso, se han abierto canales de apoyo, de respaldo, que en términos, imagínate que la ciudadanía en sí, o sea, ha logrado enfrentar este proceso, por poner un ejemplo nomás, con un 38% de posibilidades cuando el gobierno lo ha hecho con un 12%. Entonces, obviamente que hay que entender de que si un país ha logrado enfrentar un proceso como esto, por ejemplo, que también es válido, con 38 pesos y el gobierno ha puesto 12, ¿ya? Entonces es raro, pero vuelvo a insistir, aquí lo que hay que ir es al fondo, y el problema de fondo de este país está en cómo el Estado se ha sostenido durante mucho tiempo, cómo el Estado se ha proyectado durante mucho tiempo, cómo el Estado ha generado precisamente situaciones que no permiten de que esto avance como debe ser. Entonces tiene que haber un cambio de fondo, tiene que haber un cambio sustancial, tiene que haber un cambio radical, tiene que haber un cambio mucho más a la altura de lo que hoy día se requiere y se merece, más que de lo que se necesite, para que eso obviamente cree las oportunidades para poder hacer de esto algo mucho más favorable. Vuelvo a insistir, hay situaciones que todavía nos falta por regular fuera de aquí, porque hay países que obviamente sí o sí van a entrar en una crisis mucho más compleja de la que nosotros ya tenemos, y a mí me preocupa mucho eso, más lo de afuera que lo nuestro. Lo nuestro, a pesar de ser crítico por la forma en cómo se está dando, hay otros lugares del mundo donde la situación va a ser más compleja porque hay situaciones que no están siendo sostenidas o no están siendo, digamos, manejadas o controladas como debe ser. Y eso puede provocar grandes colapsos. Pero todo eso, aún así, es parte de este proceso en donde la muerte, porque el 2020 era la muerte, que estaba viendo que todo lo que no está en función de lo que debe aportar a lo que el mundo debe ser, es lo que hoy día se tiene que cerrar, se tiene que eliminar, se tiene que zanjar, se tiene que concluir, para que desde ahí surja una fuerza distinta, surja un paradigma diferente, surja una proyección más genuina, más apta al momento y más sustentable a la proyección que eso tenga. Entonces, estamos siendo testigos de un proceso bastante interesante. Vuelvo a insistir que no hay que caer en el romanticismo de muchas cosas, no hay que caer tampoco en el dramatismo de muchas situaciones, sino que más bien
en el valor que hay que tener para enfrentar la verdad que hace que todo se resuelva de manera más concreta. Y siento que vamos por ese lado. Creo más en la gente que tiene esta motivación de que ante la dificultad buscar el cómo enfrentar para salir adelante, más que estarse quejando por lo que está pasando. Es lo mejor. Aprovechemos toda la creatividad que nos da estos momentos de crisis para crecer. Y como tú muy bien dices, hay que aprovechar los recursos. ¿Quién se iba a imaginar a Alejandro Ayun haciendo unos live por su Instagram? Tiempo atrás, cuando a Alejandro nunca le ha gustado mucho el Instagram, las redes sociales como más... Era reacio, pero lo incitamos. Y ahora aquí estamos. Y ahora estamos. Una vez al mes comunicándonos, entregando herramientas a toda la gente y teniendo el placer de también poder compartir con un Alejandro mucho más relajado en su casa, comunicando, porque mucha gente nos decía, qué rico ver a Alejandro mucho más relajado y hablando como se le antoje. Sonriendo. Porque en televisión siempre lo cortan, siempre como que quiere decir más cosas y lo pone en límite. Cambio aquí podemos hablar como se le antoje. Y esa es la idea, poder entregar herramientas a todos ustedes para que mejoremos la calidad de vida. Y ustedes ven si toman o no lo que nosotros le compartimos. Ustedes son dueños de su vida y de su libertad, pueden hacer lo que quieran. Y si quieren seguir los consejos, aprovechen las capacidades. Nosotros siempre decimos, estamos como surfeando la ola. Si me llega una ramita y me puedo firmar, me afirmo de la ola. Si encuentro algo en el mar para comer, aprovecho de comer y sigo surfeando. La idea es que lleguemos toda la orilla, pero de buena forma. No nos caigamos, no nos sintamos rodeados de miedo, que nos vamos a caer. No, vivamos el ahora y avancemos. No entremos en desesperación absurda. Alejandro, te quería hacer una pregunta más bien personal. ¿Cuál es tu ascendente? Yo soy Sagitario. Tengo como ascendente. ¡Ah, qué aventurero! Muy bien, me gusta. Alejandro, ¿algún último consejo? Porque ya estamos casi en la hora y no queremos abusar de todo tu tiempo para que también descanses. Insisto que este mes, que numerológicamente y energéticamente está representado por este número 9, que nos insta a la reflexión, a la meditación, al ser más parsimonioso, es decir, observar todo con más calma, que nos incita y nos provoca al retiro, al tomar distancia, para tener desde ahí una visión más clara, más objetiva del proceso, que si alguien se mantiene en la planicie, va a vivir las consecuencias de no saber para dónde ir, para dónde mirar, porque desde arriba uno tiene una visión más clara, el panorama es más extenso. Eso implica este mes. ¿Cómo observamos desde arriba una situación, hacia dónde nos vamos a dirigir una vez que se pueda descender? Esa es la gráfica que tenemos que tener en este periodo, a diferencia de otro, ¿ya? Una, acordando de lo que ya fue, lo que tú decías delante, de lo que pasó en marzo del año pasado, que por no tomar las medidas adecuadas, que por no tomar las restricciones precisas, obviamente que volvimos a repetir lo mismo. Hoy día hay que ser más cauteloso, más sigiloso. Hoy día el número 9 nos invita también a entender de que aquí el momento está en eso de advertir el cómo a nivel, digamos, de lo que es la humanidad, tener mucho cuidado con lo que pase con la gente joven, porque van a ser los más expuestos a una serie de situaciones que van a tener que saber resguardarse, que van a tener que saber protegerse, que van a tener que saber responsabilizarse y ser conscientes, ¿ya?, del cómo enfrentar este periodo, porque el número 21 refleja mucho eso. Habla de la insensatez de la juventud, que precisamente se justifica en virtud de lo mismo, de que adolescencia viene de adolecer, de desconocer, de no saber. Bueno, pero eso no lo justifica para poder lanzarse a la vida con una confianza a veces un poco desmedida. Entonces, pongan ojo en eso, porque el proceso va a estar muy marcado bajo esa situación. Incluso hoy día me dio mucho gusto de saber de que sí había una de las vacunas que se iba a poder aplicar a personas jóvenes, porque yo creo que lo que falta por rematar el proceso está en ese ámbito. Y eso es lo que generó este síndrome que también apareció, afectando a jóvenes de 11 años, de 13 años, ¿cierto? A raíz de lo mismo, ¿ya? Que tomó una variante respecto al síndrome en sí. Entonces, a cuidarse, cuídense ustedes para proteger a los demás. Yo me cuido y de esa manera protejo lo que me rodea, ¿ya?
Sí, es lo mejor que podemos hacer. Alejandro, como siempre, agradecidos por compartir toda tu sabiduría y siempre iluminarnos a todos con tu luz. Seguiríamos 3 horas si es necesario, pero estamos un poquito agotados ya. Sí, y queremos también aprovechar de invitarlos para el martes, que vamos a tener una conversación necesaria con Cristian Herrada, Sí. que vamos a estar viendo cómo podemos canalizar la energía, limpiar las casas y todo, así que los dejamos invitados y agradecemos a todos los que están ahí conectados por esta gran conexión. Gracias, Alejandro, que estés muy bien. Alejandro, ¿dónde te encuentra la gente? Sí, la gente quiere Eh, estar preguntando. a través de mi Instagram, que es Alejandro Ayuno Oficial. Ahí están los celulares, estoy atendiendo a través de WhatsApp, con videollamada. Por lo tanto, todas las personas que quieran atenderse y tener una hora de atención conmigo, conéctense a través de Alejandro Ayuno Oficial en Instagram y en Alejandro Ayuno Numerólogo y Tarotista a través de fanpage. Ah, Muy bien. perfecto. ¿Algún curso de numerología que siempre nos preguntan? Todavía no es el minuto porque así Para como septiembre, las cosas, más o menos. hay que esperar un poquito que el proceso avance para poder llevarlo a cabo. ¿Ya? O sea, después del cumpleaños, yo creo que podríamos ver un cursito. Ah, ¿verdad que tú Es muy sueles? probable que así se dé. Obvio, pues mejor signo, Virgo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Que estés Alejandro. muy bien y nos estamos viendo el próximo mes. Que estés muy bien, gracias. Gracias a ustedes también. Chao. Gracias a todos ustedes Muchas por haberse gracias. conectado con nosotros. Recuerden, traten de seguir todos los consejos. Felices de entregarles día a día herramientas y como le comentaba a todos, el próximo martes vamos a hablar cómo podemos limpiar la casa, cómo detectar si no han tirado alguna mala energía o cómo podemos protegernos de mejor forma. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Si usted se perdió este live, va a quedar guardado en el IGTV de Agencia Gótica Oficial y mañana ya estará en YouTube. Y a todos los que quieran saber sobre su carta astral o carta natal, escríbanos por interno y les damos mucha más información. Nosotros felices de ayudarlos en este proceso de reconexión y también de descubrir todo lo que ustedes, todas sus capacidades para generar abundancia. Que tengan buena noche, Descansen, un beso y los esperamos el martes. Que estén muy bien. disfruten el fin de semana. Un abrazo tremendo. Muchas gracias.